Buenos días, oyentes de la Séptima Radio. Soy Iván Espina, La Peces, y en este breve momento quiero compartir con ustedes la magia, la belleza y los misterios del tarot. Hoy vamos a charlar sobre algunas preguntas y temas que quedaron pendientes. No podemos dejar de averiguar para qué sirve el tarot. También vamos a ver si se puede adivinar el futuro con las cartas. Y les propongo que vayamos un poquito más allá y pensemos brevemente si existe el destino, si nuestra vida está escrita de antemano o si por el contrario somos libres y vamos decidiendo y acomodando lo que podemos, como podemos, sobre la marcha. Ya que hablamos de futuro, vamos a tener que ponernos de acuerdo con cómo vivimos, percibimos y sentimos el tiempo. Es decir, ¿el tiempo siempre es una línea recta en la que hay un pasado, presente, futuro y una cosa es causa de la otra? ¿O acaso hay otras maneras de percibir el tiempo? Si bien hay un montón de libros de autores ocultistas o esotéricos que tratan sobre estos temas, me gustaría que hoy comentemos algunas ideas de Marie-Louise von Franz, que fue una analista junguiana. De hecho, fue una de las discípulas más reconocidas de Carl Jung. Otra de ellas fue Barbara Hanna. Marie-Louise von Franz nació en Suiza en el año 1910 o 1915. Cuando era muy joven lo conoció a Jung. Primero fue su paciente y luego se formó profesionalmente con él. Tuvieron una relación intelectual y profesional que duró toda la vida hasta que Jung falleció. Ella en particular se dedicó al análisis de los sueños, analizó más de 40.000 sueños buscando alguna estructura dentro de ellos. Y escribió también sobre la estructura de los cuentos de hadas. Como dato interesante para conocer un poco su vida, ella en algún momento compró una parcela en una zona boscosa, construyó una torre, tenía un estanque con ranas y pasaba muchos meses viviendo sola ahí en ese lugar, en contacto con la naturaleza. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca. En una serie de conferencias que von Franz brindó en el año 1969 en Zúrich y que están compiladas en un libro que se llama Sobre adivinación y sincronicidad, ella cuenta que fue una vez a que le lean las manos, las líneas de las manos a una persona, y que esta persona, en vez de leer directamente su mano, colocaba una tinta e imprimía la palma de la mano sobre un papel y leía ese papel. Y le dio datos muy precisos sobre su pasado. A partir de ahí ella empezó a frecuentar a mediums, a personas que decían poder adivinar el futuro y el pasado. Y encontró una característica común a todas estas personas, que es algo que Jung llamaba el conocimiento absoluto del inconsciente, en la cual estas personas tenían una conexión con material inconsciente similar a la que sucede en los sueños, en los cuales sabemos cosas del pasado o del futuro. Muchas veces en algún sueño se acomodan algunos eventos pasados y aparecen actualizados en un tiempo presente, en el tiempo del sueño. Y también muchas veces tenemos algunas premoniciones o podemos incluso resolver algunas situaciones a partir del material de un sueño. Jung y von Franz definieron una técnica para acceder al inconsciente sin necesidad de estar con este conocimiento absoluto y sin tener que dormir y soñar, y la llamaron imaginación activa, que es una especie de ensoñación consciente que nos permite acceder
a información que trasciende el tiempo de causa y efecto o el tiempo lineal, tal como lo experimentamos y necesitamos habitualmente para vivir en este mundo. En esta ensoñación consciente o esta imaginación activa, es una técnica de análisis, pero que de alguna manera nos permite tener una idea previa a partir de la cual poder pensar la cuestión de la adivinación. También en estas conferencias ella desarrolla algunos temas que están relacionados con el concepto de sincronicidad trabajado por Jung, que también nos puede servir para pensar cómo funciona a veces esta conexión sincrónica, es decir, esta coincidencia de eventos entre lo que sucede en la realidad y lo que nosotros percibimos, o distintos eventos de la realidad que suceden en un mismo tiempo y que tienen una significación relevante para la persona. Jung, para explicar un poco esto, recupera la idea de unus mundus, que es una expresión en latín que significa un solo mundo o un mundo interconectado, del alquimista Gerard Dorn, que fue un alquimista de los años 1500, y a partir de ahí él desarrolla la idea de sincronicidad. Por supuesto que lo significativo, esto que sucede, esta sincronicidad, tiene siempre que ver con los arquetipos, con algunos patrones o imágenes, símbolos arcaicos y universales. Bueno, todo esto es sumamente interesante, son ideas que tienen mucho potencial y dan para mucha lectura y profundidad, pero nos pueden servir para seguir pensando en el tema de la adivinación, en las formas que pueden posibilitar algún tipo de vislumbre de los eventos que se podrían ir desarrollando en un futuro. También podemos pensar qué pasa con esto del destino, si existe. Si bien estos autores obviamente no lo plantean, no plantean que exista un destino. Pero hay algunos discursos que postulan que hay una especie de predeterminación, que algunas personas tienen el poder de leerlo. Y esto es una idea, para mí, un poco peligrosa, si se quiere, y que no aporta nada a la persona, ni aporta en general. Por un lado, nos pone en un lugar de resignación frente a lo que nos sucede y a la vida. Nos dificulta el impulso para pensar y llevar adelante cambios favorables, tanto en lo personal como en lo social y hasta diría en lo político. La cosa sería, ¿para qué molestarme si mi destino es esto que vivo? Y bueno, ya está. En lo personal, por supuesto, creo que somos seres libres, que decidimos nuestra vida siempre de acuerdo a nuestras posibilidades y al contexto o las circunstancias que nos trascienden. Decidimos lo que podemos, como podemos. Por una cuestión ética, si se quiere, yo evito hacer referencias al futuro en una lectura de cartas. Si bien hay una corriente o ciertos significados de las cartas que tienen que ver con la adivinación, en parte creo que las palabras tienen poder y que hacer una predicción contundente o presagiar algo para una persona, de alguna manera la ata a esas ideas y por lo tanto interfiere en su libertad, en el protagonismo y la responsabilidad de sus acciones y de su propia vida. Y por supuesto que cuando hablo de responsabilidad me refiero a la posibilidad liberadora de poder resolver o al menos superar algunas de las cuestiones por las que atravesamos. Y creo que para eso sirve el tarot, para poner luz de alguna manera, aclarar el presente, el momento de la vida que por ahí tiene aspectos que cuesta resolver. Sirve también para ver desde otra perspectiva que nos ayude a destrabar lo que nos detiene, nos complica, o al menos abrir el camino para iniciar ese proceso, que ya es un montón.
sirviéndose siempre de los símbolos de las cartas y experimentando conexiones significativas entre lo que nos sucede y lo que nos dice el tarot. La lectura de tarot muchas veces es también un espacio de escucha, de confianza, de confidencia. Bueno, para terminar, y como un dato extra, ya que hablamos de Yang, les cuento que hay un mazo muy lindo que diseñó Robert Wang. En las cartas del mazo del tarot de Yang hay muchas referencias a la alquimia, al proceso de integración e individuación. Wang se dedicó al arte y se interesó desde muy joven por el ocultismo. Y hay una historia bastante interesante que lo tiene a él como protagonista y a un integrante de la orden hermética de la Aurora Dorada que se llama Israel Regardie. Y podríamos hablar en otra oportunidad seguramente. Bueno, hasta aquí llegamos. Para el próximo encuentro, si les parece, me gustaría contarles algunas particularidades de los arcanos del tarot, diferencias entre los mazos, diferencias entre la interpretación que dan del tarot algunos de sus autores y datos interesantes de los mismos. Y por supuesto, si tienen alguna consulta o les interesa que hablemos de algún tema en especial, pueden comunicarse con la Séptima Radio o conmigo al teléfono que sigue a continuación. Fue un placer haber compartido este momento con ustedes. Un abrazo para todas y todas y buena vida.